eh, puedan hacerlo, para que nos vean, porque es un poquito, digamos que incómodo cuando uno está hablando y uno no puede ver las caras, si hay sorpresas, si hay asombro, si estamos entendiendo, ¿no? Y es una forma también de vernos así. Entonces, abramos las cámaras, quiero darle la bienvenida a Cristina en esta noche, Pastora Cristina. Es un gusto tenerla entre nosotros y bueno, que el Señor le use. Amén, gracias. Alejito, bueno, es que yo le digo a Alejito porque es que con Alejo, y él me puede decir a mí, Cristina, o Cris, con total tranquilidad, porque es que nos conocemos hace como 25 años. Entonces, pues, por eso hay mucha familiaridad con Alejito, Sí, ¿sí? gracias, Cris. Entonces, él ha venido aquí a mi casa, entonces por eso hay esa familiaridad, así que no se me vayan allá ay, ¿cómo así que le está diciendo? No, pues, ay, es normal. Para nosotros es normal decirnos así. Yo no tengo, nunca he tenido problema con eso y Ay, si gracias. Alejito tampoco. Claro que sí. Entonces, hay familiaridad y hay confianza para llamarnos por nuestro nombre. Bueno, Cris, Bueno, es un gusto, sí. sí. Bueno, el tema de hoy, como ya lo dijo Alejito, es el discipulado relacional. Mm, em, También, como ya lo mencionó él, mi esposo quiere compartirles a ustedes este espacio tan bonito y em, el propósito de este discipulado relacional, pero pues él se encuentra en el ayuno junto con la pastora Caro. Entonces, por eso el internet para ellos allá es intermitente. Les voy a enviar dos archivos al grupo ya mismo. Dime, mi amor. Tranquila, no hay problema. Al grupo equipo ministrante. ¿Listo? Ahí se los acabé de enviar. Dos archivos. Uno es un PDF de todo lo que es de los temas que vamos a tratar para que vamos a estar leyendo en este tiempo. Ahora, mientras ellos llegan, mientras los pastores que están fuera también se conectan a esto, aunque ellos ya lo han leído el material, los pastores David y Carolina, ellos ya leyeron el material. Entonces vamos a leer mientras tanto hoy. Bueno, y ya en la próxima reunión que tengamos, ya entramos a hacer el trabajo a fondo con mi esposo. Bueno, no sé aquí en Zoom, porque como esto está en WhatsApp, no sé cómo lo pueda compartir. Intenté bajar a mi computador, pero me baja diapositiva por diapositiva para poderlo compartir. Pero si ustedes lo tienen ahí en el celular y lo pueden ver, si ustedes lo ven más fácil que lo leamos desde el celular, está bien por mí. ¿Me entienden? Para que cada uno de nosotros podamos ir leyendo. Miren, ya aquí, no, Alejito es un duro, vea. Gracias, sí. Y el otro también para compartirlo, porque yo lo bajé, pero estos son dibujitos que mi esposo hizo sobre el discipulado relacional. Si ven ustedes la imagen, ¿qué les dice a ustedes esa imagen? ¿Qué lectura les da esa imagen? Amigos, Eso, compañerismo. eso, gracias. Sí, pueden abrir los micrófonos y hablar, por favor, porque vamos es a compartir todos aquí precisamente. Compañerismo, si ven el otro, ¿qué está haciendo la otra persona con el que tiene al lado? ¿Qué está haciendo? Le pone la Dándole mano un en el abrazo. hombro. Le está dando un abracito, les tiene la mano encima, ¿cierto? Hay como esa camaradería. Sí, miren, más o menos como lo que hizo Eli con Alejito, ¿cierto? Con Alejo ahí, eso. Le está echando el bracito por encima, hay confianza, hay relación, ¿cierto? Hay relación. Bien, la siguiente imagen, por favor. Vamos a leer donde dice qué es el discipular. Alguien que por favor abra su micrófono y me diga
Discipular es. Enseñar a otro, guiar a otro. Bueno, sí, ya está bien lo que me están diciendo, pero léanme ahí qué dice en la diapositiva. Discipular es acompañar a otros a seguir a Cristo acorde con la Biblia. Discipular no es Eso, dictar déjamelo, una déjamelo ahí, Andreita, déjamelo hasta ahí. Discipular es acompañar a otros a seguir a Cristo acorde con qué? Con lo que yo pienso, con mis propias ideas, Con la Biblia. con la Biblia. con la Biblia, ¿cierto? Porque es que a veces queremos discipular a otros acorde con mis pensamientos, acorde con lo que yo quiero, acorde con mi estilo de vida. Por ejemplo, los que somos padres, perdón, hago un paréntesis, em, ¿hasta cuánto tiempo tenemos? Tengo entendido que estamos proyectados para una hora de... ¿Sí me escucha? De Sí. 7:30 a 8:30. Sí. Un poquito antes, vale. Listo, sí, señor, muchas gracias. Entonces, volvamos. Discipular es acompañar a otros a seguir a Cristo acorde con la Biblia. Los que somos padres, si ustedes se han dado cuenta, los que somos padres, y bueno, ahora hasta aún los que somos abuelos, hay cosas que a nosotros nos enseñaron o como nosotros fuimos criados, que hay unas cosas que las replicamos en la crianza de nuestros hijos, como hay otras que no. ¿Cuántos hicimos esto? De replicar unas cosas y otras no con nuestros hijos. ¿Quién dice, sí, yo lo hice o yo lo he hecho? Yo. ¿Cierto? Porque hay unas cosas que no, estuvimos discipulando a nuestros hijos, ¿cierto? O estamos discipulando a nuestros hijos. Tranquila, mi cielo. O a nuestros nietos, tengo acá al lado a Eva mientras la mamá trabaja. Entonces, discipulamos acorde a lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Ahora, mucho más cuando tenemos a un discípulo en nuestra iglesia y a veces le hablamos o le compartimos acorde a lo que nosotros pensamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en muchas ocasiones podemos discipular mal. Entonces, no es acorde a Cristina, no es acorde a lo que cada uno de nosotros piensa, sino es acorde a la Biblia. Todo tiene que ir ahí trazado con la palabra, ¿cierto? Ahora sí, alguien que me lea lo que no es discipular. Dice, Discipular no es no es. dictar una clase, ser un mentor, ser un entrenador. Muchas gracias, Yesid. No es dictar una clase. ¿Cuántos somos maestros? Es que aquí, como está la esta, no puedo verles las caritas ni verles las manitas levantadas. ¿Cuántos somos maestros? Bueno, unos de profesión. Por ejemplo, yo soy licenciada en preescolar, ¿sí? En educación preescolar. Imelda, ¿cierto? En la como profesionales, pero también cuántos son maestros en la iglesia con el discipulado, con el seminario, ¿cierto? Eso muy bien. Allá veo esas manos, estas manitos levantadas allí. Sí, señor, somos maestros o de niños. O en los niños, se nos aproxima el campamento de niños también, entonces maestros, no es solamente eso, mire, discipular no solamente es dictar una clase, no es solamente dictar una clase, tampoco es ser un mentor. Ay, porque es que ahora, bueno, mentor puede confundirse también con, es que con la otra palabra, me mentó, ¿qué? ¿Cierto?
Y ahí los dejo, no les digo nada más para no dañar las mentes, ¿sí? Pero ser mentor, es que me está mentoreando, no es ser mentor, ¿cierto? No es ser un entrenador, ¿cierto? Porque para entrenadores, los de los gimnasios, eh, los de alguna disciplina deportiva, ¿cierto? Tampoco, no es ser un entrenador, pero sí es acompañar a otros a seguir a Cristo. Miren la palabra tan diferente, acompañar. ¿Sí ven? Listo, siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente aparece la palabra. Ahora miremos, ya miramos qué es discipular y qué no es discipular. Ahora alguien que por favor me lea. Esta parte que vamos a empezar a leer es la parte que el pastor David les ha compartido a ustedes. Creo que el año pasado les compartió a ustedes este tema de ser discípulo. ¿Es así? Sí, no Entonces, la ha compartido en diferentes espacios. eso, entonces ustedes han conocido este material y han conocido lo que el pastor les ha compartido. Entonces, vamos a leerlo en este momento para poder hacer un engranaje ahí precisamente de el ser discípulo y la propuesta de la segunda, o la propuesta no, la segunda parte. Primera parte, ser discípulo. Y la segunda parte, que es hacer discípulos, que es la que va a compartir mi esposo. Bueno, entonces arranquemos nuevamente trayendo a memoria lo que el pastor David ya había compartido acerca de ser discípulos. Voy a leer yo. Dice ahí, ser discípulo. Lucas 9:23 al 25. Admiración, primero, admiración por la obra de Jesús. Segundo, decisión de renuncia. Tercero, empatía redentora. Y cuarto, imitación de Jesús. Listo. Alguien que por favor, gracias Alejo, alguien que por favor me busque Lucas capítulo 9 versículos 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues todo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ujú. Punto. Muy bien, sí, señor. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dice aquí en esta versión, quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Sí, señor. Y termina el versículo 25 cuando dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Entonces, lo que el pastor David planteaba de cómo ser discípulo, o de ser un discípulo, de acuerdo a Lucas capítulo 9 versículo 23 al 25 están estos cuatro aspectos. La admiración por la obra de Jesús, la decisión de una renuncia cuando dice niéguese, ¿cierto? La empatía por esa obra redentora y imitar a Jesús. Bien, pasemos entonces a leer la siguiente, por favor. Y miremos la parte en la que ya volvemos al texto del pastor David, pero miremos aquí las partes que va a tocar o los temas que va a tocar el pastor Alex en el hacer discípulos, ser discípulos y hacer discípulos.
alguien que por favor me lea Marcos capítulo 3 o que me lo busque Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 y alguien que por favor me lea esa diapositiva. Pues, ¿qué? Hacer Marcos 3. discípulos. Ajá. Marcos 3, 13, 19. Primero, estar. Segundo, establecer. Tercero, enviar. Cuarto, evaluar. Gracias, Andrea. Y Marcos capítulo 3 13 al 19, ¿alguien lo tiene? ¿O lo leo aquí? Dice, tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él escogió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y a quienes apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ahí están la lista de a los que él llamó. Y esa parte entonces nos la explicará el pastor Alex. Ahí terminamos esta. Miremos el PDF, no sé si se pueda compartir el PDF también aquí para ir leyendo. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo ve o no? Vemos el Ah, bueno, chat. ya espera un momentico, paramos y ya vuelvo a compartir. Listo. Para poder, vayan mirando, por favor, si tienen ahí en sus celulares, si les queda fácil. Allá, ya el pastor Alejo lo va a compartir. Exactamente. El texto. Ya. Listo. Muchas gracias. Volvamos a leer discipulado relacional. Volvamos a leer la definición, por favor. Definición. Discipular es acompañar a otros a seguir a Cristo acorde con la Biblia. ¿Qué es relación? Eso es discipulado. Pero ¿por qué metemos la palabra relacional o relación? Es la relación que hay entre discípulo, discipulador, discípulo. ¿Listo? Somos discípulos que hacemos discípulos. Por eso la parte de relación. Ahora sí, alguien que por favor me lea el párrafo que está donde dice hacia un discipulado relacional y generacional. Hacia un discipulado relacional y generacional. El discipulado fue la última voluntad de Jesús. Segundo, para discipular a otros se requiere primero ser discípulo. Ujú. Tercero, ser discípulo significa ser seguidor de Jesús, desarrollar el carácter de Jesús en todas las áreas de la vida. Cuarto, el discipulado no es meramente mentoreo. El mentoreo se enfoca en desarrollo de habilidades, capacidades en áreas específicas, ministerio, familia, liderazgo, etc. El discipulado se enfoca en el desarrollo del carácter de Jesús en todos los ámbitos de la vida. Se puede mentorear sin discipular. Se puede discipular sin mentorear. En cualquier caso, la base del mentoreo debería ser el discipulado. Sobre la base del discipulado se mentorea. Quinto, el discipulado se debe reproducir a través de las relaciones y las generaciones. Muchas gracias, Iván. ¿Es malo el mentoreo? No, No. ¿cierto que no es malo? No, tampoco es malo. Tampoco lo vamos aquí a satanizar, ¿cierto? No, no es malo. No es malo el mentoreo. Pero sí está diciendo que, qué trasciende más o hacia dónde nosotros como Sandra se está iglesia, durmiendo. como Sandra se está líderes, durmiendo. Vamos, hacia dónde nosotros debemos apuntar o trasnochada a esta hora. Claro. Ya se levanta a las 4. hacia dónde Lo- debemos llevar la iglesia, hacia dónde debemos llevar la iglesia o como nosotros como líderes, ¿cierto? Como líderes, como pastores, hacia dónde debemos llegar,
llevar la iglesia, el redil y a los que tenemos en nuestro cuerpo como iglesia, ¿cierto? Hacia el discipulado relacional. Porque dice, ¿se puede discipular sin mentorear? Sí, claro. ¿Se puede mentorear sin discipular? Sí, claro que se puede, pero son más enfocados el mentoreo, ¿cierto? En habilidades o capacidades, ¿cierto? O en algo específico. Pero el discipulado trasciende más. El discipulado trasciende más. Por ejemplo, yo puedo decir que mi esposo y, bueno, Alejo conoce a alguno de los chicos que estuvieron con nosotros aquí en Comisión del Maestro. Uy, Alejo participó de muchas cosas aquí en mi casa, en Castillo. Entonces, él puede decir y saber y conocer cuántos de estos muchachos que participaron con nosotros aquí cuando existía Comisión del Maestro, cuántos son discípulos de Michael Lawrence. ¿Ven? Porque tuvimos un discipulador, en este caso que fue Miguelito. Entonces, eso es diferente, ¿ven? Y nosotros aún tenemos una relación con nuestro discipulador. Entonces, el discipulado debe trascender, debe ir más allá que un mero mentoreo, ¿sí? Que un mero mentoreo. Entonces, a eso es a lo que debemos apuntar. Ese debe ser el objetivo. Bien, leamos la segunda parte donde dice modelos de discipulado. Alguien que por favor me lea modelos de discipulado que no funcionan del todo. Modelos de discipulado que no funcionan del todo. El maestro. Un maestro se reúne con los estudiantes en un salón de clases o en algún otro ambiente de aprendizaje, les da la información que necesitan y luego los despide. El maestro se limita a proporcionar conocimientos. Discipular no es solo dictar una clase. El mentor. La palabra mentor se utiliza de varias maneras. Se entiende a pensar de un mentor como un experto en alguna área clave. La comunicación, el intercambio van casi exclusivamente en una dirección, ya que el mentor da consejos e imparte las lecciones que le ayudaron a encontrar el éxito. El entrenador. Es una buena analogía, solo hay un problema. ¿Dónde está el entrenador durante el partido de fútbol? En la banca. El entrenador se limita a desarrollar habilidades. Discipular no es solo recibir un entrenamiento. En todas estas situaciones, el maestro, el mentor o el entrenador se dedican principalmente a impartir conocimientos, sabiduría y habilidades. El discipulado es relacional. Somos discípulos que hacemos discípulos. Listo, ténmelo ahí y ahora bajamos a leer lo de ser discípulo. Muy bien. Los modelos que no funcionan, ¿cierto? Dice, el maestro simplemente se dedica a dictar una clase. ¿Ve? Cuando uno es maestro, pues en el área secular, a uno le dan un tiempo y esto. Cuando uno es maestro en la iglesia, pues obvio, uno está ahí pendiente de los estudiantes, un poco de los niños en este caso, o de los estudiantes en el seminario bíblico, o en las clases de proceso o algo así. Es más intencional, ¿ve? Que de pronto en el área secular. Pero no es simplemente eso, dictar una clase. Ahora, me llama la atención lo del entrenador, cuando dice, ¿dónde está el entrenador durante un partido de fútbol? Él no está allá jugando, ¿cierto? Él está acá de este lado dando dirigiendo, ¿cierto? Dirigiendo a sus convocados, dirigiendo a sus jugadores, diciéndoles a dónde tienen que estar, qué tienen que hacer, si, bueno, qué partes tienen que cubrir, qué sé yo. Eso es lo que hace el entrenador, ¿cierto? Él simplemente está desarrollando habilidades el que está recibiendo la instrucción, pues simplemente está eso, recibiendo una instrucción o un entrenamiento, ¿verdad? En este caso. Y el mentor, pues ya ustedes, ya vimos lo que dice el mentor. Se tiende a pensar que es experto en un área y ya.
¿cierto? En un área y listo. Y, por ejemplo, dice, imparte lecciones que le ayudaron a encontrar el éxito, está diciendo. Bien, ahora pasemos a leer la parte que ya ustedes conocían también con el pastor David. Ser discípulo. Entonces, leamos, por favor. Ya leímos la cita bíblica, ahora pasemos a leer los puntos, a desarrollar los puntos con la lectura. Donde dice las 4 etapas, eso, las 4 etapas del discipulado. Eh, ¿Se eh, puede, si lo alcanzan a ajá, leer? sí, Eso. dice, abajo dice, admiración por la obra de Jesús, decisión de renuncia, empatía redentora e imitación de Jesús. Ay, eso, sí, señora. Muy bien, gracias. Gracias, Steffi. Entonces, ahora miremos donde todo lo que el pastor colocó ahí, el título, las 4 etapas del discipulado. Y vemos el texto que ya leímos, bueno, está en TLA también. Ujú, eso, sí, señor. Ahora vamos a leer texto, versículo 23, no, bueno, introducción. Miremos desde la introducción. Eso, sí, señor, muchas gracias. Hay una distancia entre ser salvos y ser, ay, 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 y ser discípulos. Hay multitudes que reconocen que Jesús es Salvador, pero no todos reconocen que es su Señor. ¿Sí? Reconocer que Jesús es el Salvador, mm, muchos lo hacen, ¿verdad? Pero reconocerlo como su Señor y hacerlo su Señor, ahí es donde hay una diferencia. Bueno, y entonces aquí está la ilustración que el pastor David ah, pone acerca de aceptar la salvación de Jesús. Es solamente el primer paso, frase de transición. Saltemos a la siguiente, por favor. Eso, a la exposición ya, a la explicación ya. Alguien que por favor me lea la explicación primero. Explicación. Las multitudes y quienes estaban cerca de él sentían admiración por las maravillas de Jesús, su compasión por la gente desamparada, el milagro de milagros de la alimentación de las multitudes, acrecentó la admiración de las multitudes y sus discípulos cercanos seguramente sentían cierto orgullo, un deseo de estar con él. Pero Jesús hace un llamado a partir del deseo a la decisión. El discipulado comienza con un deseo. Muchas ¿Sigo? gracias. No hay. Y señora, sigue con la Ah, ilustración. ilustración. El deseo de ser discípulo de Cristo viene por el conocimiento de sus enseñanzas y sus obras. Pensar en alguna persona que ha admirado en la vida y explicar las razones de la admiración, cuanto más a Jesús que se entregó en sacrificio por mí. Contar un testimonio personal, recordar cuándo y cómo comenzó el deseo de entregarse a Cristo y seguirlo para toda la vida. Listo, espérame ahí. Mm, por un momento, cuéntenme ustedes, quiero a varios que me hablen y me cuenten a quiénes han admirado ustedes. ¿Han tenido a alguien en su vida que les haya marcado, les haya enseñado o a quienes ustedes admiren o hayan admirado? Que ustedes dicen, wow, esta persona me marcó por esto, la admiro por esto, esto. Piensen ahí, por favor, y quién me, quiero unas 3 personas que me digan así, cortito, ese testimonio.
allí le bajan la mano, él levanta la mano y dice, aquí estoy yo, tan hermoso. ¿Quién me dijo yo? Y me dice, no, yo tengo a una persona a quien he admirado y me ha marcado. Yo me animo. Pensando. Eh, Siempre he admirado a mi jefe porque es una persona que he trabajado con él durante muchos años y es una persona que, a pesar de que tiene muchísimo conocimiento, es una persona muy humilde y es profesor precisamente. Y todo lo que sabe lo puede enseñar de una manera tan, digámoslo, simple, y todo su conocimiento no hace que él sea orgulloso, sino por el contrario, es una persona muy humilde. Muy bien, o sea, tu admiración es, a pesar del mucho conocimiento, su humildad. Gracias, Ana. Exacto. ¿Quién más me cuenta de a quién ha admirado y cuáles son esas enseñanzas de admiración? Yo, Paz, estaba Dime. pensando y pensando y pensando, uno siempre encuentra personas que admira en la vida, Sí, ¿no? exacto. De todas Eh, esas una puede haber. pero hay una en especial, ella fue una hermana que iba a la iglesia, ella tuvo que vivir todo el tema migratorio de Venezuela aquí a Colombia, y pues ella vivía una vida exagerada en lujos en Venezuela y llegó acá y lo tocó empezar de ceros, a vender empanaditas, a vender cosas. Y algo que me asombraba de ella y yo la admiraba mucho era su capacidad de gratitud, porque ella, o sea, ella nunca se le escuchaba una queja, ella se le veía el gozo del Señor, como estamos con lo que estamos, a veces quizás ni había para comer, pero ella se le veía esa alegría, ese gozo, mi Señor. Entonces yo la veía, yo decía, y veía casos paralelos que se quejaban todo el tiempo de que, ay, no, no tengo. Y yo decía, Señor Jesús, pero esta mujer que tiene dos hijos y está empezando de ceros, y otras personas que yo decía, tienen todo, y yo decía, yo admiraba mucho esa gratitud y ese gozo con el Señor a pesar de la circunstancia tan difícil que estaba pasando. Gracias, Steffi. Sí, señor. El de, como dice la palabra, el de tener contentamiento. Contentamiento. Gracias, Steffi. ¿Alguien más? Otra persona que me diga, tengo a alguien porque lo he admirado o la he admirado por Buenas esto. noches, yo puedo decir, Ujú. bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, yo admiro mucho o admiraba mucho a mi padre, lo sigo admirando así él no esté aquí en este plano terrenal. Lo admiro mucho porque fue un hombre que a pesar de sus limitaciones académicas, sacó 5 hijos adelante y bueno, y gracias a él no nos faltó nada, entre comillas. Y admiro mucho su esfuerzo y su dedicación por la familia. Qué lindo, sí, señor. Muchas gracias. Me trajiste a mi mente, es como si hubieras descrito a mi papá. Esos papás de la época de antes eran así de, quiero tener a mi familia aquí toda juntita, verlos crecer y no sé qué. Y sí, me hiciste recordar a mi papá. Él tampoco está aquí ya en este plano terrenal, ya está en el cielo, disfrutando con el Señor allá. Entonces, qué hermoso es. Miren, qué bonito es poder recordar esto, ¿cierto? Yo me imagino a los discípulos viendo a su Señor, a su Maestro, ¿cierto? Viéndolo cómo hacía milagros. O sea, yo creo que yo hubiera estado en esa época, yo también hubiera dicho, quiero ser tu discípula. Yo también hubiera caminado con él ahí. Porque qué hermoso poder ver todas esas enseñanzas, las obras, los milagros.
en fin, todo lo maravilloso que Jesús hacía eh, que atrajo tanto la atención de los muchachos que empezaron a decir, a seguirlo. Yo quiero seguir. Bueno, y miren lo que él dice, que a unos llamó, ¿cierto? A los que él llamó. Los siguieron muchos, pero hubo unos a los que él específicamente llamó. Entonces, esa es la segunda parte que van a estudiar, que vamos a estudiar después con mi esposo. Pero qué hermoso es esto, ¿cierto? Ver que el ejemplo, el ser discípulo comienza con un deseo en el corazón, ¿cierto? Entonces ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué están ustedes aquí esta noche? Porque alguien dijo, ve, mira, Sandra tiene como pelo pa' moño para ser líder. No, Andreita sabe hablar súper chévere, ella tiene pinta, tiene como la pinta para ser líder. No, Steffi es maravillosa con los niños, ella puede quedar ahí con los niños o me recuerdan el nombre del hermano que compartió, que habló ahorita, que está conectado con Jess Lani. El Julio. hermano Julio. Julio, eso. Entonces, así cada uno de ustedes, podría aquí sentarme a decir los nombres de cada uno de ustedes, ¿sí? Y decir, por ejemplo, eso. No, Julio tiene como como esa parte chévere para ser líder. No, 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 ¿cierto? Podríamos acá decir cualidades de por qué estamos cada uno aquí donde estamos, ¿verdad? Pero eso nació primero en el corazón de nosotros, de cada uno de ustedes, ¿cierto? El deseo de ser discípulos, el deseo de ustedes comenzar siendo discípulos, ese deseo nació del corazón de cada uno de ustedes, comenzar siendo discípulos, de ahí del redil de los pastores, comenzar siendo ustedes discípulos para poder tener otros discípulos a su alrededor. ¿Sí ven? Miren tan bonita como la cadena y lo que vamos armando, ¿cierto? Las cosas que se van reproduciendo porque somos discípulos que hacen discípulos. Entonces, qué lindo es eso. Y así comenzó Jesús. Y los discípulos obviamente comenzaron con eso, con un deseo en el corazón. Cuando comenzó, dice, el deseo de entregarse a Cristo y de seguirlo para toda la vida. En nosotros comenzó así, con un deseo en nuestro corazón. Por eso estamos aquí conectados esta noche. ¿Ven? Listo, continuemos. Aplicación y vayamos leyendo. ¿Quién más va a seguir leyendo? ¿Nombramos a una lectora La paz, específica? yo leo. Listo, ¿quién Yo, dijo yo? Luisa. Listo, Luisa. Adelante, Luisa. Dice, aplicación. Hay quienes admiran a Jesús como un guerrillero, otros como un revolucionario, un sindicalista, un Robin Hood. La admiración más trascendental es cuando deseo que Él sea mi Señor. Pasar de la admiración de Jesús como un héroe hacia una admiración trascendental, verlo como el Cristo, ver la confesión de Pedro. Sí, señor. em, Debemos transitar, ¿cierto? De ahí de esa admiración y de verlo como esa persona, bueno, como los otros que lo veían, sino transitar. Dice, pasar de la admiración de Jesús como ese héroe hacia una admiración de verlo como el Cristo, ¿cierto? Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Tú eres, ¿qué dijo Pedro? ¿Tú eres quién? El Cristo. Cristo. Eso dijo Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo. Listo. Sigamos leyendo. El llamado. El Luisa. llamado. Admira Admirar a a Jesús. Jesús, inspírate en Jesús y sigue a Jesús porque su camino es un camino de vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Sí, señora.
Admira a Jesús e inspírate, ¿cierto? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora miren, estamos en el primer punto del que nos habló el pastor David, que ustedes ya, como les digo, aquí estamos haciendo es un refresh de lo que él ya nos había leído, de lo que él ya nos había compartido o les había compartido a ustedes acerca de ser discípulos. Y el primero era si alguno quiere venir, por eso está hablando de si alguno quiere venir, debe partir del deseo de su corazón, ¿cierto? Si alguno quiere venir. Y pasamos al segundo punto que es niéguese a sí mismo. El discipulado continúa con una decisión de renuncia. Ya partimos del deseo, ¿sí ven? Ay, deseo ser discípulo, o deseo seguir a Jesús, deseo, deseo seguir ese camino. Ya el deseo se hace una decisión, ¿sí ven? Ya no es algo eh, por decirlo así, de emoción, ¿cierto? Emocional, sino que ya viene a ser una decisión. Y en esa decisión de renuncia viene la explicación, leamos explicación, ilustración y la aplicación. Explicación. Los discípulos tenían temor de seguirlo, ahora que había anunciado su muerte, temían perderlo, perderlo todo. ¿Quién quiere morir? La muerte en primera instancia produce miedo. Ujú. Ilustración. Todos podemos escuchar su llamado, pero no todos lo asumimos. De la misma manera, por ejemplo, en Lucas 9, 57, 62, vemos cómo distintos admiradores de Jesús asumieron el llamado de seguirlo, explicar el pasaje. Ujú. Cuando yo habla ahí de explicar el pasaje es Lucas capítulo 9, versículo 57. 62. Listo, lee aplicación, por favor. Se renunciaba a vivir según nuestra propia ley, criterio o deseo. Quien quiere transitar por el camino de Jesús debe estar dispuesto a vivir para la voluntad del Señor. El llamado. Ahora miremos el llamado. Es necesario morir a sí mismo, nuestros argumentos, prejuicios, traumas, historias, herencias, tesoros, la certeza de que pues viviremos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Muy bien. Entonces aquí el pastor nos daba una explicación de qué es el negarse a sí mismo. Entonces nos da una explicación y dice, los discípulos tenían temor de seguirlo porque claro, cuando él les dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Y les habla de muerte, ¿sí? ¿Recuerdan en el texto que leímos en el que él se basó ahí? Entonces ellos dicen, ok, si lo seguimos, entonces vamos a seguir la muerte. Con seguridad nosotros también encontraremos la muerte. Entonces, por eso acá dice, ¿quién quiere morir? Y ellos tenían temor de perderlo todo, ¿cierto? De perder incluso su vida. Entonces, por eso el llamamiento o la decisión, mejor, la decisión de esa renuncia, tomar esa decisión era estar expuestos aún hasta la muerte. A eso era lo que ellos estaban ya tomando la decisión, o mejor, renunciando a una vida ya como tal. Y en la ilustración, cuando dice en Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62 dice así, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. ¿Quién sería el que le dijo eso? Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza.
Entonces ahí como que lo desanimó, ¿cierto? Con esa respuesta que le dio Jesús. Yo creo que a ese personaje que le dijo, ay, yo lo quiero seguir a donde sea que usted vaya, y dijo, pues mijito, si está dispuesto a que yo no tengo lugar donde dormir, porque si son los zorros tienen lugar donde dormir, los pajaritos también, yo no tengo nada, ni una almohadita siquiera tengo, ni una cobijita. Entonces, esa fue la respuesta que le dio. Pero a otro le dijo, ven, sígueme. Y el hombre aceptó y le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir a predicar acerca del reino de Dios. Otros le dijo el Señor, sí, Señor, te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone su mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, aquí cuando da la explicación, precisamente dice, está explicando este pasaje, donde habla acerca de, inclusive encontrarán la muerte. Si me quieren seguir, encontrarán inclusive la muerte. Y se trata de cuando nosotros somos discípulos, porque precisamente ese primer punto es de ser discípulos, y de esa negación a uno mismo es renunciar a vivir de acuerdo a nuestra propia ley o a lo que nosotros, nuestro propio criterio dice. Quien quiere transitar por el camino de Jesús debe estar dispuesto a vivir para la voluntad del Señor. Entonces, si yo digo, heme aquí, yo tengo que, como dijo el profeta, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí. No puedo decir, heme aquí, envíalo a él. ¿Sí? Porque si yo quiero ser discípulo, yo tengo que estar dispuesta a continuar, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y viene entonces ese llamado a ser discípulos, ese llamado para ser discípulos. Dice, es necesario morir a nosotros mismos, a nuestros argumentos, a nuestros prejuicios, a nuestros propios paradigmas, a nuestros traumas, dice aquí, a la historia que tenemos, a la herencia. No es que haya así, 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 o es que a mí me enseñaron así. No, ¿cierto? Tenemos que morir a esos argumentos que nosotros traíamos. Me llama la atención esta palabra que está aquí, prejuicios, traumas, historias, herencia, tesoros, con la certeza de que si vivimos para el Señor, vivimos para Él. Y si llegásemos a morir para el Señor, morimos, ¿cierto? Para Él morimos. Y es lo que dice Romanos 14:8, ¿cierto? Entonces, mm, sigamos por favor leyendo. Listo, ya pasamos al tercer punto, ¿cierto? Sí, señora. Listo, que es el de Tomar su cruz. niéguese a sí mismo y ahora tome su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? El discipulado implica una empatía redentora. ¿Por qué una empatía redentora? ¿Quién me dice a qué se refiere esto? Pues que Él nos, digamos, nos salvó, nos regaló, o sea, nos compró con su salvación, o sea, lo que hizo allá en la cruz, hizo algo por nosotros, o sea, Él pagó todo por nosotros. Entonces no tuvimos que hacer nada, sino solo, digamos, el Señor Jesucristo hizo este proceso por amor a nosotros. Y nosotros solamente lo que hacemos es recibir. Sí, señora, sí, señora. Y miren tan bonito lo que dice ahí. Miren qué hermosa esa palabra. Lo que está ahí escrito dice identificarse con el propósito de la cruz. Identificarse con el propósito de la cruz. Esa es la empatía redentora. Es como que si yo también muriese en una cruz, ¿sí? Así es. Ese tome su cruz es como si yo, o esa empatía redentora es como si yo también, como si yo también muriera en la cruz. Es identificarme con el propósito
de Jesús en la cruz. A eso se refiere, ¿cierto? Gracias, Imelda, por esa participación. Ahora sígueme leyendo, Imelda, la explicación, la ilustración, la aplicación y el llamado. Claro que sí, señora. Explicación. La cruz en la época romana era sinónimo de vergüenza. Allí morían los criminales delincuentes y Jesús lo resignificó. Jesús ciertamente murió en la cruz, pero no como un delincuente, sino como un sustituto. Su inocencia le otorgó un nuevo significado para sus seguidores. Su cruz es sinónimo de entrega de la vida a la voluntad redentora de Dios para recibir su gracia, su perdón y bendición y su glorificación. Ilustración. En el caso de Pedro, que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, fue probado por la vergüenza de compartir la cruz de Jesús, cuando le negó 3 veces. Aplicación. El discipulado pasar por la cruz tiene un costo de crítica, censura, burla, porque vamos camino a la muerte. El cristianismo sin muerte es filosofía. Ujú. Llamado. Quien toma la cruz de Jesús, es decir, quien sigue su camino, esto es vivir para la voluntad de Dios. Debe perder la vergüenza. Solo los que son sin vergüenza logran tomar su cruz. No, mi amor, no sé. Gracias, Imelda. Tomar la cruz. En la explicación que nos da aquí el pastor dice que en la época romana eso era lo peor, ¿cierto? La peor muerte que podría haber precisamente porque causaba, todo el que moría allí era expuesto, ¿cierto? Era era exhibido. Esa es la mejor palabra, era exhibido como, allá están todos los delincuentes, allá están todos los que hicieron daño, todos los malhechores están allá, entonces eran exhibidos. En la muerte en la cruz era eso, como una exhibición, era una vergüenza, ¿cierto? Imagínense los familiares y todo esto. Pues claro, eso era feíto, ¿cierto? Yo creo que era maluquito. Pero Jesús le dio un nuevo significado a esa muerte en esa cruz. Por eso dice la resignificó, le dio un nuevo significado a lo que era morir en la cruz, porque siendo él inocente, murió en la cruz. Pero él, ¿qué lo hizo? Él lo hizo simplemente eso, como un sustituto debido a su inocencia. Entonces, por eso dice que él la resignificó, le dio un nuevo significado a esa voluntad redentora para nosotros poder recibir su gracia y su perdón. Y, por ejemplo, si ustedes miran el caso de Pedro, dice, uy, no, yo hasta mi vida daría por ti, ¿cierto? ¿Recuerdan que así lo dijo Pedro, le dijo a Jesús, hasta mi vida daría por ti? Y el bendito cuando crucificaron a Jesús, ¿qué estaba haciendo él? Por allá escondido negándolo, ¿cierto? Negando a Jesús. Entonces, fue probado Pedro ahí en ese momento. Oiga, por allá ladró ya el perro. ¡Ay, señor! Ya se nos llegó el tiempo. Oye, se pasó rápido el tiempo. Bien, no quiero abusar del tiempo de ustedes, entonces lo dejamos hasta allí. ¿Quedamos en qué parte? A ver, yo miro mi párrafo para saber en qué lado quedamos y qué nos hace falta. Estábamos en el tercero, tome su cruz. Ah, no, ya estamos perfectos porque ya terminamos, apenas terminamos de leer cumplir la misión que mi esposo me encomendó. Entonces ya pasaríamos. Ah, no, sigue el cuarto, el de sígueme. ¿Nos falta otro? Ah, Sí, sí, nos falta este último. nos falta el último, entonces ese lo podemos leer la otra semana para no quitarles a ustedes tiempo y ser muy juiciosos y ordenados y correctos con la puntualidad. Si somos puntuales para conectarnos, somos puntuales para desconectarnos. Entonces, listo, dejamos el cuarto punto para leerlo en la próxima reunión. Bueno, entonces, Pastor Alejo, ¿qué más sigue? No, ya vamos a despedir esta. Muchas gracias, Cris.
por esta, bueno, esta como inducción, esta introducción a lo que es el discipulado. Creo que este es un recorderis de lo que el pastor nos ha venido hablando también en las reuniones pasadas del cuerpo ministrante. Él estuvo tocando este tema. Entonces, como el preámbulo al tema de hacer discípulos, porque no podemos hacer discípulos si no somos discípulos. Eh, Importante tomar esos cuatro punticos, igual está en el PDF para que ustedes lo puedan leer. Creo que todos están en el equipo, en el grupo del equipo ministrante. Lo lean, lo repasen, le echen una ojeada. Identifiquemos si nosotros somos realmente discípulos, si admiramos esa obra, si hemos negado, nos hemos negado, si estamos en ese proceso de la empatía redentora y si estamos siguiendo a Jesús. Porque así es difícil, si uno no es discípulo, es difícil hacer discípulo. No podemos llevar a nadie a donde no hemos estado, ¿sí? No podemos guiar a nadie a un lugar donde nosotros no hemos llegado. Entonces, no siendo más, muchas gracias nuevamente, Cris. Oremos por la pastora, por el pastor Alex, que también está en este tiempo de ayuno, por el pastor David, y despidamos este tiempo en oración. No sé si está acá, está el pastor Felipe, sí, por ahí lo veo. Pastor Felipe, ayúdenos llevando este tiempo en manos de Dios y pidiéndole al Señor que nos dé un buen descanso reparador para mañana continuar en nuestras jornadas de trabajo y demás. Misión de enseñanza, bueno, que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de aprendizaje. Te pedimos que nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a ser discípulos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, Señor. Te pedimos que nos respaldes. Te pedimos, Dios mío, que cada punto, que cada enseñanza, Señor, que nos dio la pastora Cris, sea de bendición y podamos hacer esa aplicación. Te pedimos que bendiga, Señor, al pastor David, a la pastora Helen, Señor, al pastor Alex también, Señor, y a nuestra pastora Cristina. Bendícele, Señor. Bendice cada hermano que se ha conectado, Señor. Bendice la iglesia Redil. Y te pido que tu presencia, Señor, y que tu guianza y que tu sabiduría siempre esté en nuestras vidas. Encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, su disposición. Amén. Si no estoy mal, Así en es. 15 días, o sea, hoy en 15 que es 28 de agosto, tendremos nuestra siguiente sesión a las 7:30 por por este mismo medio, por Zoom. Entonces, para que estemos pendientes, conectarnos. Y nos vemos, Tenía, pues, sí, perdón, tenía entendido que era cada 8 días, ¿no? no, no es Sí. cada 15 días, hermana Lucenia, es cada 15 Gracias. días. Entonces nos vemos el 28 para seguir con el tema del discipulado. Y nos vemos este fin de semana en nuestras reuniones acerca del aniversario. Entonces también bien pendientes de las actividades que se van a hacer para esos días. Dios les bendiga y podemos despedirnos. Buenas Abra su micrófono y noches. despídase. Feliz Benito. noche para todos. Gracias, bien. Feliz noche a todos. Feliz noche. Bendiciones. Que Dios Feliz los noche bendiga. Hasta para luego. Feliz todos. noche a todos. Bendiciones. Feliz noche a todos. Bendiciones, hasta luego. Dios los bendiga. Gracias. Muy amables, Dios los bendiga. Gracias. Feliz noche. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, Gracias, bendiciones. Hay mucha gente. Dile chao, tío, ahora sí. Hasta luego. Gracias. Chao, papá. Chao, hermosa. Chao, chao, Isabela. Dile chao. Chao. Lo que hagan. Tocó encerrarlo que no me deja oír la reunión.